Vamos ateos al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Sí, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Toda la gloria, toda la honra a Él. Agradecemos al Padre que nos permita en este momento poder participar de todo esto, de lo que Él nos brinda, de lo que Él nos, al último, de lo que Él nos brinda. Bueno, ¿quién quiero? Voy a probar. Bueno, bueno, vamos a dar paso a la palabra. Quiero invitar a mi hermano Marcelo. A eso no sé. Está re frío. Demos un aplauso a este momento. Bendiciones, que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Yo quería compartir una palabra. Está en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Perdón. Ahí está el hermano. ¿Cómo volvió a la iglesia? Bueno, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, te compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron vientos descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto es lo que hablaba Jesús, ¿no? Y dice que cuando terminó Jesús estas palabras,
la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú estés hablando en nuestra vida, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele a través de tu palabra lo que quieres hablar en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en este día, gracias por esta familia, porque somos parte de un cuerpo, porque tú estás con nosotros cada día de nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo venía mucho de esta palabra porque sabemos que, aunque yo no participé en muchas cosas que ha pasado en la iglesia, ¿no? En general, por lo que me contaban, antes había muchas personas y se fue dividiendo, se fueron yendo. Hubieron problemas, también hubo problemas de enfermedad con la pastora, con el pastor, cansancio y un montón de problemas que ha tenido mi hermana también con su niño, con sus problemas personales, Desi también, los pocos que el hermano Pablo, su familia, el hermano Víctor, y nosotros también. Pero yo creo que me habla un poco de esta palabra, ¿no? Que hay dos cimientos y que el fundamento de la casa debe ser Cristo, ¿no? Que cuando se hace una casa, nosotros tenemos una vivienda, gracias a Dios que nos dieron, y los que construyen la vivienda dicen que lo más importante para una casa es la base, es el fundamento, sobre qué se edifica, ¿no? Y es un poco sobre qué está edificado nuestra fe, nuestra confianza, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado, he escuchado que en otros lugares me han dicho que cuando vos aceptás a Cristo, no vas a tener problemas, pero sí vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas todos. Pero la única diferencia, la gran diferencia, es que Cristo no nos deja solos. Y que Él habla que en su palabra que en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dice, confiad porque yo he vencido el mundo. Él nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta entregarnos a su voluntad, hacerle caso a su palabra. Y muchas veces Jesús tuvo que hablar sobre ese tema y decir, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y muchas veces nos cuesta, por nuestra personalidad, por cosas que, así como Dios nos habla, el diablo también nos habla. Y muchas veces somos movidos por sentimientos, por problemas, por dificultades, y nos desgastamos más luchando con los problemas y las dificultades, que no quiere decir que no lo sufrimos, que no nos sentamos solos, que no nos sentamos mal, que no pasemos por esos momentos, pero no le dedicamos quizás el tiempo a cambiar nuestra vida, a hacer caso a lo que la palabra nos habla, ¿no? Cosas como todo esto que ha pasado, que le vengo diciendo, y yo veo que la iglesia sigue firme, que la iglesia va creciendo, y que estamos juntos, y que Dios añade más gente a la iglesia. Y entonces eso me hace ver que la confianza y la fe que hay en los siervos, en los hermanos, ¿no? Esa confianza está en Dios. Sabemos que Él nos acompaña y nos lleva, que no nos deja solos, y que a pesar de que hay problemas y dificultades, nunca se pierde esa confianza, ¿no? Dice la Biblia que ¿quién nos separará del amor de Cristo, ¿no? Problemas, dificultades, enfermedades, un montón de cosas que vivimos no nos aparta del amor que tenemos hacia Dios, y reconocer lo que Él murió en la cruz por nuestra vida, y que aunque no lo merecíamos, somos, como decía la hermana en su palabra, adoptados por Él. Él nos amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, ¿no? Y por toda la humanidad. Solo que depende de nosotros aceptar su palabra en nuestras vidas, cómo sobreedificamos nuestra vida en Cristo, ¿no? Cómo les enseñamos a nuestros hijos, qué ejemplo damos. Y eso no quiere decir que seamos perfectos, pero que nuestra visión, nuestro enfoque siempre sea en el Señor, ¿no? Que Él sea la base y el fundamento de todo, ¿no?
Y muchas veces cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo o en diferentes cosas, nos equivocamos y cometemos errores. Y después tenemos que pedirle perdón a Dios y enfocarnos y caminarnos en lo que dice su palabra, ¿no? Porque cuando hay problemas nos cuesta muchas veces aceptar o creer, entender, o que la palabra, el Espíritu Santo nos revele su palabra, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿no? Amén. ¿Cuál es el gozo de nuestra fortaleza? ¿No? Su palabra es la que trata con nosotros cuando estamos mal, cuando hay problemas. Nos cuesta entender muchas veces porque estamos más enfocados en lo que estamos sufriendo que en lo que Dios dice en su palabra. Y eso es normal porque somos seres humanos, tenemos fallas y tenemos errores, pero Dios por eso nos puso esta palabra para que nosotros nos aferremos a ella y confiemos, porque nuestra vida es por fe. Miramos las cosas que no son como si fuesen, Amén. ¿no? Y cuesta mucho, muchas veces enfrentar estas cosas porque no conocemos el futuro, pero sí sabemos que su palabra es la que permanece. Como antes nos enseñaba el pastor, que hay muchas cosas, cuentos, historias y versiones de muchas personas que con gran conocimiento, con mucha sabiduría, pero nada permanece para siempre. Pero su palabra dice que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Amén. Entonces nosotros decimos a nuestros hijos que ellos se enfoquen en la palabra, que se enfoquen en Dios, que si quizás nosotros nos vamos con el Señor, que no viene antes, ellos tengan una base y digan, no, mi papá me enseñó, mi abuelo me enseñó, mi abuela, mi mamá me enseñaron que la palabra es así, que esto es lo que dice Dios, que es el fundamento, que Él tiene que ser el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida y que todo se mueve alrededor de su palabra, ¿no? Y eso yo veía el amor a las almas que tienen los pastores, ¿no? Yo veo esa humildad que ellos tienen también, ¿no? Para ayudarnos, para que sigamos adelante, para que estemos juntos, te hacen sentir bien, nos hacen pasar lindos momentos, los hermanos nos estamos conociendo, yo le doy gracias a Dios por la familia de Víctor, su esposa, su hija, cómo nos atendieron. Yo me sentí con más libertad para hablar. Yo soy medio tímido, soy medio roncal con eso, pero me cuesta a mí hasta en las redes, me cuesta, y es algo con lo que yo lucho, pero Dios nos va ayudando. Amén. Dios nos va ayudando, va tratando con nosotros, y soy un agradecido a Dios porque soy parte de este cuerpo, parte de esta familia, ¿no? Y yo sé que muchos tenemos problemas y dificultades, y si no los tienen, los van a tener. Lamentablemente lo van a tener. Gloria a Dios. Pero Dios dice en su palabra que Él tiene pensamiento de paz y de bien para nosotros. Amén. Que Él nos ama y que así como estaba Moisés en la antigüedad y con el pueblo, que Dios lo mandó a libertar al pueblo, y ellos fueron libres, pero su mentalidad estaban esclavizadas todavía. Pero Dios nunca lo dejó solo, porque Dios de noche era como una columna de fuego, y de día como una columna de nube que los cubría, y de noche los guardaba y los iluminaba, era la luz que los guiaba, y sigue siendo esa misma luz. Aleluya. Y nosotros somos hijos de luz, ¿no? Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Así como hablaba con Moisés, también habló con Josué y le dijo que él tenía que meditar en la palabra de Dios y que enfocarse sobre lo que dice los mandamientos de él, ¿no? Y él le decía al pueblo, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Es importante que la base de nuestras vidas esté enfocada en la palabra, y por eso a mí me encanta. Yo no soy una persona muy estudiosa, pero me gusta mucho la palabra y quiero aprender. Me cuesta como nos cuesta a todos, pero mi enfoque, mi pensamiento siempre, yo sé que la solución está en la palabra de Dios. Amén. Que podemos buscarle muchas maneras
pero es como dice acá, es fundamental sobre la arena. Tarde o temprano van a venir los problemas, las tormentas, los vientos, los ríos, y cuando eso venga, si nuestro fundamento no está en Cristo, vamos a ser derribados, vamos a ser destruidos. Va a ser grande nuestra ruina porque nuestra base no fue Cristo, ¿no? Y como hoy se hablaba y se habla, nosotros recordamos a Cristo que Él murió por nuestras vidas y el precio que Él pagó. Y yo creo que nosotros, más allá que no merecemos nada, tendríamos que tener esa actitud de ser agradecidos, ¿no? De ser agradecidos a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos, porque muchas veces uno cree que con su fuerza, pero nuestra fuerza se termina. Pero Dios siempre nos renueva nuestros pensamientos, nos hace entender que Él es el que tiene que gobernar en nosotros, que tiene que ser el centro de todo. Y aunque no seamos fanáticos, pero hemos visto su poder. Yo me estuve a punto de morir y me hizo una operación en la cabeza, para los que muchos no saben, y me tuvieron que abrir la cabeza porque tenía como una malformación genética, una bola de sangre, y me dolía mucho la cabeza y eso me hacía explotar del dolor, y una noche como a las 2 de la mañana se reventó y empecé a convulsionar. Es lo que me contaba mi esposa, me llevaron, yo perdí el conocimiento. Cuando volví estaba en un hospital y me hablaba con un médico y me hacía preguntas, y después, bueno, es largo, pero me tuve que operar y esa fue una operación donde me abrieron la cabeza y el médico me dijo, bueno, esto vos tenés que pensar que va a salir todo bien, pero bueno, tu esposa tiene que firmar un papel que nosotros, si te morís, nosotros no tenemos nada que ver. Y si vos crees en Dios, pedirle a Dios. Es como el hombre tiene un techo, un límite, y te dice, hasta acá nosotros hemos estudiado. Ya después, ya es algo sobrenatural, ya depende de Dios. Aleluya, amén. Y Dios me sanó, y había, yo sé que más allá de que fue una operación difícil, yo sé que fue así porque había 2 personas más que estaban conmigo y se operaron de lo mismo, y a uno se le cayó la cara y al otro la parte del hombro, ¿no? Y yo salí sano, ¿no? Dios me sanó. Dios utilizó a esos neurocirujanos para operarme y salí adelante. Cuando estuve con un virus que estuvo la pandemia, yo sufrí un virus y no podía respirar. Yo no soy una persona que fumo, nunca tuve problemas del pulmón, pero sentía, ¿cómo explicarme? Ve que uno pierde peso, no puede comer, se le cierra la garganta, pero yo no podía respirar. Sentía como cuando, viste, puedo respirar el 30 al 20% y ya no hay manera de respirar, no te entra nada. Y yo decía a mi mujer le decía, ¿cuánto más? No podía respirar. Y sentí ese sufrimiento, sentí. Pero también vi la gloria de Dios porque vino un pastor, el pastor que estaba antes con nosotros, y él ya partió con el Señor, pero él vino en medio de esa enfermedad, vino a mi casa y oró por mí, y yo sentí ese fuego en mi pecho y algo que salió de mí. Fue como si el Espíritu Santo me liberara de esa enfermedad o de lo que había en mí. Y del otro día yo empecé a comer, a recuperar peso, y salimos adelante, y hoy estamos acá, ¿no? Y nada, entonces yo entiendo que somos humanos y que siempre fallamos y que siempre nos equivocamos. Pero su palabra es lo más importante para nuestras vidas, ¿no? Intentar obedecer, no sé si, no digo aprender, memorizar, sino que el Espíritu Santo nos revele cuál es la verdad, qué camino seguir, ¿no? Porque uno cuando está en el mundo no sabe para dónde correr, pero en Cristo tenemos su palabra. Amén. Y ese fundamento, van a venir problemas, van a venir dificultades, va a pasar muchas cosas malas y difíciles, pero qué bueno es saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros, ¿no? Aleluya. Yo veo que importante que es, porque la Biblia dice que para el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice. Y muchas veces parece como si dijera, para el que tiene oído para oír, que obedezca lo que la Biblia dice, ¿no? Es como si, después hay otra palabra donde habla parecida, que dice
que el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo dice, nombra 2 veces, el oír y el oír la palabra de Dios. Es como si el oír y obedecer lo que dice la Biblia. Y entonces como que Dios está continuamente hablándonos de esa manera, pero no porque Él nos exhorta, sino porque esta es la solución. Su palabra es la solución. Nosotros seguimos adelante. Y como le digo, hay generaciones que van a seguir, y si Cristo no viene, ellos también tienen que enfocarse en lo que dice la palabra de Dios. Y por eso se predica mal muchas veces, porque quizás no somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos confundimos. Y un poco hablábamos con el pastor sobre eso, y él decía una palabra que tiene razón, que el Espíritu Santo nos revela su palabra. Porque puedes saber de memoria la Biblia, pero si no tuviste, como dice Pablo, un encuentro con Dios, si no... Claro, si no morimos a nuestra vida, Dios no puede obrar en nosotros. El Espíritu Santo no nos puede mostrar porque estamos cerrados, porque nos basamos en lo que creemos, en lo que sabemos, y no en lo que dice en su palabra, ¿no? Pero nada, era un poco esto lo que quería compartirle, ¿no? Y que yo creo que también cuando habla acá le está hablando a la iglesia, porque habla de los 2 fundamentos, pero habla de que todos escuchan la palabra de Dios. Y tenemos 2 maneras de seguir. Y sabemos cuál es el fin de una y cuál es el fin de la otra, ¿no? Y que quizás pensemos en qué estamos fundamentados, cuál es nuestra vida, en qué está fundamentada, ¿no? Cuál es el fundamento de nuestra vida, si realmente... hacemos lo que Dios dice o intentamos cambiar nuestra vida para mejorar para Dios, para agradarle a Él, no para los pastores, los hermanos, que es bueno agradarnos, pero cuando estamos solos, Dios está con nosotros, y honrarle y agradarle a Él, ¿no? Sabiendo de que también está el futuro de nuestra familia. También hay muchas personas que están mal y no saben qué hacer o no tienen una palabra. Y muchas veces es bueno aconsejarlo, hablarle de la verdad. Si no escuchan, va a ser como hoy, va a haber fiesta en los cielos, ¿no? Pero si no nos escuchan, nosotros para eso aprendimos, para hablarle y predicarle a otras personas, para contarle la verdad. Porque Él dice, Cristo, porque hay muchas cosas, muchas enseñanzas, muchas sectas, muchos caminos, pero Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Cristo, y que hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo. Y Él fue el que pagó el precio por nuestra salvación. Entonces merece toda nuestra honra y merece toda nuestra alabanza, ¿no? Nada, es la obediencia a su palabra, ¿no? Nada, y le doy gracias a Dios por esto, y que el Señor le bendiga, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, nada, no hay nada que decir, porque la verdad que muy bien, muy lindo, muy genuino como tiene que ser. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿dónde está tu fundamento? ¿No es cierto? ¿Dónde está el fundamento? ¿No? Ustedes que son chiquitos, ustedes que ya son un poquito más grandes, que están ahí. Niñas, estamos hablando de usted. Ustedes que son un poquito más grandes ya tienen que empezar a pensar que hay un fundamento, ¿no? Pablo nos dice, ¿no? Y este es un año que nosotros proféticamente recibimos la palabra de lo que es no está acá, esa era del año pasado, la reedificación. Fíjense, ¿no? Que nada es casualidad, que en un momento donde parecía que las cosas se derrumbaran, se empiezan a reedificar. ¿Cómo se cumple la palabra profética que el Señor, que a través del Espíritu Santo nos revela, ¿no? Tiempo, porque para los que no saben, cuando nosotros todos los años recibimos una palabra profética, y no hablamos de año de la cosecha, año de la siembra, año del reposo, no, hablamos tiempo, porque Dios quiere tiempo, no quiere años, quiere tiempo. Cuando empezó el tiempo de hacer su voluntad,
¿Qué dijimos? Años de hacer tiempos de hacer su voluntad, no años, porque la voluntad no es hacerla un año, sino hacerla por siempre, ¿no? Cuando fuimos barro en sus manos, el año pasado, ¿no fue eso? Barro en sus manos quiere decir que tenemos que dejar que Él nos moldee, ¿no? Porque si vamos a edificar sobre esos cimientos que es Cristo Jesús, que fue Pablo que puso el cimiento, él lo dice en Corintios, dice, yo puse el cimiento, ahora fíjense cómo van a reedificar. Atenti, reedificadores, dijo Pablo, la versión mía. Atenti, ¿cómo vamos a edificar, a reedificar? No nos olvidamos que para edificar no estamos hablando de esto como es, de la iglesia en sí, es nuestro templo. ¿Cómo lo vamos a reedificar? Yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer los cimientos allá en Santa Clara, en una de las bases pusimos un versículo bíblico. Quedó cementada, ¿no? Hicimos como un acto profético, ¿no? Y no me acuerdo bien si era Jesús es el camino, la verdad y la vida, algo así, ¿no? Pero quedó en una de las bases. En la base de adelante quedó sepultado en el cemento ese versículo. Digamos, como símbolo, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que dar importancia es que nosotros debemos edificar sobre la roca. Y la roca es Cristo. La roca es Cristo Jesús. Sobre Él debemos reedificar. Y cuando reedificamos sobre Él todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él nos ha transmitido en su venida, en su primer venida, todo lo que Él nos ha transmitido, eso, dice Pablo, seamos imitadores de Cristo. Él dice, como soy yo, seamos imitadores del Señor. Siendo imitadores del Señor estamos edificando correctamente, estamos edificando como Dios quiere, como Dios le place, lo que le da placer a Dios. Aprendamos a hacer cosas que le dan placer al Señor. Y yo me siento, ya les dije, no voy a decir orgulloso, me siento complacido a través del Señor porque como decíamos la otra vez, la misa es mucha, ¿no? Los obreros son pocos, pero acá hay obreros fuertes. Acá hay obreros que tienen ganas, que tienen hambre de Cristo, tienen hambre de la palabra, y eso es lo importante. A veces un solo obrero es mucho más que 100, porque están fundados en la roca, y eso es lo que tenemos de bueno, que estamos viviendo. Y yo le agradezco a Dios por eso. Yo le agradezco muchísimo a Dios porque está mandando los obreros que necesitamos. Gracias, para Señor. poder edificar la iglesia, ¿no? Y particularmente nuestros cuerpos, reedificarlos y con eso edificar la iglesia. Que vuelvo a repetir, no significa el edificio, es la iglesia de Cristo, que es de Cristo. No es la iglesia del pastor fulano ni del pastor, no, es de Cristo. Muy bien. La iglesia tiene propiedad, es de Cristo. Nosotros participamos porque estamos en Él, estamos dentro de Cristo. No olvidemos nunca eso, no nos vanagloriemos. Si hoy te toca llevar un aguijón, y llévalo, bástate con tu gracia, bástate con la gracia. ¿Cómo se llama? Luciana. Yo tengo a decir que cuando vos empezás a edificar sobre la roca, cuando empezás a construir tu vida en los cimientos, en Cristo Jesús, vas a descubrir algo muy importante, que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Cuando vos, ahora, este es el principio, decimos, bueno, aceptamos a Cristo. Este es el principio, empezás a caminar por un camino, ¿no? Y cuando caminas por ese camino vas a empezar a descubrir algo que jamás lo pensaste. Hoy capaz que nos viste saltar, nos viste como locos, ¿no es cierto? Estos son locos, no son gente de Dios. Pero te vas a dar cuenta con el tiempo que ese es el gozo del Señor, que es transmitido a toda la iglesia para que nosotros alabemos, así como David.
David cuando entraba el arca a su ciudad, él dice que hasta se quitó las ropas y empezó a bailar, ¿no? Pastor, sáquese la ropa y empieza No, a bailar. ahora no, hace frío. Imagínense que allá estamos en un lugar donde el clima era más agradable, no sé. Bueno, no sabe, hay un momento que hace frío. Pero esa parte, esa locura es la que cataloga al mundo, ¿no? Para la cruz, muchas veces, para muchos es algo trágico, la cruz es algo que es una locura, pero para nosotros los que vivimos en Cristo Jesús, no, es poder. Es poder. Amén. Es poder. Y así en este clima vamos a ministrar las ofrendas, vamos a pedir al hermano.